Nos podemos convertir en los peores enemigos, pero de nosotros mismos. Ni siquiera es que le hacemos tanto daño a los demás, es que el tema del autosaboteo puede ser tal que nos paralizamos, nos salimos de una zona que supuestamente es de confort, pero que tampoco nos hace sentir cómodos. Este es el tema de hoy con mi amiga Carla Acebey de Sánchez. Bienvenida, por fin coincidimos en esta esquina y el autosaboteo nos une en el sentido que yo creo que todos en algún momento hemos estado en ese espacio. Carla, una vez más te recibo con todo el corazón del mundo. Tan bella, Meredith, y bueno, toda la audiencia, yo feliz de estar aquí, de verdad que qué alegría estar en tu programa, Meredith, y este tema que se las trae sin duda. Fíjate, hay muchas formas, cuando la gente me dice cómo te describo, ¿no? Y hay muchas formas, pero una de ellas para mí tiene que ver con ser una coach de la mente, entrenar la mente, y porque me identifico mucho con las palabras que tú estás diciendo, porque hay momentos donde yo me he dado cuenta que soy mi peor enemigo y digo, la mente puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga dependiendo del uso que tú le des. Es como el cuchillo lo puedes usar para cortar y preparar una cosa sabrosa, y hay otra gente que utiliza el cuchillo para amenazar, para lastimar, para otro tipo de cosas. Entonces, para mí el entrenamiento de la mente es vital para evitar esto que hablamos del autosaboteo, que en mi criterio, vamos a ver si compartimos, tiene que ver con dos cosas. Uno, nosotros tenemos lo que yo llamo la lealtad familiar inconsciente. Y esa lealtad familiar hace que nosotros tengamos techos, límites autoimpuestos en ese amor por nuestra familia. Entonces, a veces, si vengo de una familia, digamos, que ha tenido pocos recursos, o que no han sido educados, o que no les ha ido bien en las relaciones, en mi amor inconsciente por mi familia, yo no quiero superar eso, no quiero ganar más que mis padres, no quiero ser más feliz que como fueron mis padres en las relaciones. Entonces, hay un trabajo de conciencia que tengo que hacer para poder entrenarme y ver que es posible para mí, primero sanar de donde yo estoy viniendo, toda la historia que yo traigo de mi pasado, de mi familia de origen, y luego, en la medida en que voy haciendo esa transformación, empiezo también a cambiar los pensamientos. Por ejemplo, uno de los pensamientos que a mí me parece que más nos sabotea es no puedo. No puedo. Y es la frase que, por ejemplo, nuestros padres nos lo repitieron: puedo jugar, puedo correr, puedo saltar, puedo montarme en la bicicleta. No puedes, no se hace, no puedes, no debes, no, eso es malo. Así es. Entonces, luego esa voz va quedándose dentro de nosotros y se vuelve el comando interno automático. Entonces, hacer ese cambio que nos permita verdaderamente poder darnos cuenta del potencial que nosotros tenemos, de la capacidad que tenemos para lograr todas aquellas cosas que nosotros queremos, y empezar a trascender esos límites que no están más que en nuestra mente y que son esos grandes saboteadores que nosotros tenemos. Esa es la tarea. A cualquier edad podemos autosabotearnos, desde que estamos pequeñitos e incluso hacia esos años dorados, podemos vivir bajo esa sombra del autosaboteo. Absolutamente. A ver, cada quien elige un camino. Yo Okay. creo, yo que he recorrido ese camino de transformación interna, es lo que me ha ayudado a trascender esos límites. Atiendo a las personas en consulta, o la gente que viene en mis cursos, y puedo ver cómo están esos saboteadores allí presentes. Y yo atiendo gente desde 14, 13 años hasta 70 años, y tú ves que eso está presente. Depende de en qué momento de tu vida tú eliges hacer la transformación. Hay gente que viene a mi consulta que me dice, mira, es la tercera vez que estoy con una pareja que la saboteo porque me doy cuenta que siento que o es más próspero que yo o es más atractivo que yo. Siento que no es como dicen en Estados Unidos, ¿no? Que está fuera de mi liga, fuera de mi alcance. Exacto. Entonces empiezo a hacer cosas, o me pongo muy celosa, o empiezo a perseguir, o empiezo a revisar teléfono, y todas esas cosas sabotean la relación, y viene con esa sensación de que tú no eres suficientemente buena para esa persona. Entonces, después de que ya 3 veces te ha pasado lo mismo, empiezas a decir que no es cuestión de mala suerte, sino que algo está ocurriendo en ti, y decides hacer ese trabajo de transformación para poder cambiar todo eso.
El ser humano, lo que pasa es que tú estás hablando y mi cabeza está tucu, tucu, tucu. Sí, es verdad, es verdad. El ser humano se puede autosabotear en cualquier aspecto de su vida. Me puedo autosabotear en las relaciones de pareja, me puedo autosabotear en ponerme un límite en mi trabajo, en la abundancia, y me puedo autosabotear incluso con mi cuerpo, con la salud. Sí, sí. Los seres humanos somos muy complejos, Meredith, tú lo sabes. Sí. Nuestra psique es complicada. Y son todas esas áreas de las que has mencionado, incluso muchas más, donde nosotros podemos, digamos, enfocar ese espacio que tiene que ver con el saboteo. Entonces sí, en mis relaciones indudablemente, en mi trabajo, cómo me comporto, a lo mejor a veces incluso teniendo el talento, pero entonces o no empiezo a llegar a la hora o no cumplo con los acuerdos o lo dejo por la mitad. Dejo las cosas por la mitad, no cumplo con las fechas de entrega. Entonces todo eso va siendo un acumulado que finalmente pues me produce un resultado que no es el que yo quiero. ¿Cómo se da cuenta una persona que se está autosaboteando? Porque tendemos a decir, es que fue esto, fue lo otro, es que esta persona fue infiel, es que el jefe fue malo, es que el factor de la migración, del país, del dinero, tantas excusas. ¿Cómo nos damos cuenta que somos nosotros los que nos estamos hablando y hablando en oscuras y nos estamos atormentando hasta tal punto de colapsar y dejar todo a medias, no terminarlo o a veces ni siquiera empezarlo? Fíjate, Meredith, yo creo que todos tenemos, digamos, dos partes. Una es el ego. El ego es ese espacio que tú acabas de describir. El ego siempre va a poner la responsabilidad afuera. Es el otro, es la mala suerte, es la situación. Pero también todos tenemos un punto de conciencia. Cuando tú dejas que ese punto de conciencia surja, tú empiezas a mirar la responsabilidad de lo que tú tienes sobre ese resultado. No siempre es fácil hacerlo. Un ejercicio que yo le recomiendo a las personas, y pues ojalá quienes nos estén oyendo les interese hacer viendo, mejor dicho, les interese hacer este trabajo, es poner unas alarmas a lo largo del día, y en el momento en que esas alarmas suenen, tome una respiración profunda, justo como tú lo hiciste en el espacio anterior, y luego tomes conciencia de cuál es el último pensamiento que acaba de pasar, si estás hablando, cuáles son las palabras que estás utilizando, qué estás sintiendo y qué estás haciendo. Ese trabajo simple, pero de autoobservación, que te lleva a darte cuenta de cómo estás funcionando. Cuando tú te das cuenta que, mira, este pensamiento es recurrente, esto no es fortuito, esto está ocurriendo todo el tiempo, o las palabras que estoy diciendo siempre es no sirvo, no puedo, no valgo, no lo voy a lograr. No vale la pena. O no vale la pena. Fabuloso ese ejemplo, esa frase no me gusta para nada. Pero la utiliza muchísima gente, sí. Claro que sí. Entonces, cuando tú te observas y puedes empezar a salir de ese espacio de pensar que son los demás para tomar la responsabilidad de ti, y te das cuenta cómo tu mundo interior está haciendo que tú de alguna manera contribuyas con ese resultado que no te gusta, entonces ahí puede empezar un proceso de transformación que con frecuencia necesitas una ayudita, porque no es tan fácil vernos, digamos, a nosotros mismos, ¿no? Pero sí hay un momento donde y tenemos esa conciencia para poder decir, ya va, no puede ser que sean los demás. No, hay cosas que debemos estar conscientes, y como tú decías anteriormente, si tú ves que te sucede una vez, quizás dos, pero ya cuando te pasa 3, 4, 5, 6, 7 y tu vida se lee de la misma forma siempre, entonces ahí es donde hay que tomar conciencia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy vibrando? ¿Cómo estoy pensando? Que eso es lo que estoy generando. Fui a una conferencia tuya y hubo algo que me hizo clic, que me hizo ruido positivo, ¿no? Tú decías, yo no soy la misma que hace años, porque miren qué he pasado por ese túnel oscuro, ahorita soy otra persona, mucho más ligera. ¿Trabajaste en ese instante el autosaboteo o algunas de sus áreas aledañas, Carla? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y les cuento, amigos, yo siempre lo digo, y lo digo por supuesto bromeando, pero en aquel momento decía, en este cuerpito que ustedes ven aquí han pasado como 3 vidas, ¿no? Porque físicamente puedo tener, digamos, me puedo parecer,
pero como yo me siento por dentro y mi actitud y mi mirada ante la vida es completamente distinta a la que fui a mis 20, a la que fui a mis 30 y tantos, y tiene que ver con la transformación. Y sí, hubo momentos, por ejemplo, una de las cosas que tenía, y lo doy como ejemplo porque creo que puede servir para las personas que se den cuenta, tenía un enorme, primero era adicta al trabajo, y tenía un patrón de lucha muy fuerte, por tanto trabajaba y trabajaba y trabajaba y no veía los resultados en la medida en que yo los quería. Pero mira esta otra cosa que también tiene que ver con saboteo, y ahorita mismo es que lo estoy engranando, sí. Apenas yo conseguía resolver un cangrejo, un problema grandísimo, me iba a otro lugar, a empezar otra vez el ciclo. Otro cangrejo. Otro cangrejo. El último trabajo fue que tuve conciencia y dije, me voy a quedar a disfrutar de mi éxito. Porque lo que hacía era trabajar mucho, 12, 14, 16 horas diarias, y cuando lo resolvía, me iba. Y asimismo en las relaciones personales, y asimismo en la salud, y asimismo en la espiritualidad y en todos esos procesos. Si ya pusimos la alarma varias veces al día, y tomamos conciencia de cuál fue el último pensamiento, por ejemplo, miedo, ansiedad, o es que ni siquiera sé qué estaba pensando porque estaba perdido. ¿Cuál es el segundo paso para tomar conciencia y empezar a trabajar para liberar, ¿no? O para decirle adiós al autosaboteo? A ver, sí es importante tomar conciencia del pensamiento. Este ejercicio probablemente necesites hacerlo unos días, no solo un día, para poder ver, porque sobre todo lo que sería bueno detectar es ese pensamiento recurrente que es el que más me sabotea. Okay. Entonces, cuando yo le llego a decir, oye, resulta que lo que está allí es no sirvo o soy culpable, cualquiera de esos que sé que está allí recurrentemente, entonces puedo empezar a transformarlo en una afirmación, y en la medida en que yo vuelva a oír, porque la intención es poder acostumbrarte a oír tu diálogo interno. En la medida en que tú tienes conciencia de ti y oyes tu diálogo, eres capaz de cambiar el diálogo para utilizar frases que te empoderen, frases que te hagan sentir mejor, frases que, como tú decías hace un rato, cambien tu vibración. Entonces, si yo logro detectar que ese pensamiento es eso, soy culpable, entonces lo transformo. Yo, en mi caso, hay que ponerle el nombre, es importante. Yo, Carla, soy inocente. Y lo repito, me miro, me paro frente al espejo, respiro profundo, me repito esa frase una y otra vez. Sobre todo si trabajamos frente al espejo, es bueno hacerlo en primera y segunda persona. Es decir, yo, Carla, soy inocente, tú, Carla, eres inocente. Qué bueno mirando. Eso. Sí. Mira, eso no lo he hecho. Lo voy a agregar, eso lo voy a agregar porque normalmente digo yo, Meredith, pero eso de tú, Meredith, no me he dirigido a esa Meredith. Ah, maravilloso. Anotado. Ese tip me encanta. Buenísimo. Otro ángulo, Meredith, que es muy importante con respecto al saboteo, es que en muchos casos, tú me preguntabas hace un rato de mi trabajo personal. Para mí uno de mis trabajos fundamentales ha sido en autoestima. Y me doy cuenta que parte de lo que influye en el saboteo tiene que ver con tu sentido de merecimiento. Y el merecimiento está asociado a tu sentido de valía. Entonces, ¿se acuerdan el ejemplo que yo decía hace un rato de la pareja? Por ejemplo, que consigo un tipo fabuloso y hay una parte de mí inconsciente que cree que es demasiado para mí. Entonces empiezo a perseguirlo, empiezo a sabotear la relación hasta que finalmente el hombre me deja porque es que ya no me soporta. Eso tiene que ver con el merecimiento. Cuando yo siento que hay algo en mí que no soy suficientemente bonita, exitosa, lo que sea, emprendedora, sí, el adjetivo que ustedes gusten, pero entonces cuando yo siento eso, voy a sentir que no merezco, ¿verdad? Cuando yo tengo esos pensamientos en mí, voy a sentir que no merezco y voy a empezar a sabotearme, cual sea de los logros que tenga. Entonces hay que hacer un trabajo de autoestima que para mí es fundamental para darte cuenta, primero, del gran valor que tienes. Segundo, creo que hay un error muy importante y es que nos hemos acostumbrado a medirnos en términos de números que están fuera de nosotros. Y cada vez que hacemos eso nos lastimamos. Porque tu valía, el precioso ser humano que tú eres, la hija, hijo de Dios maravilloso y perfecto, cuando tú empiezas a ver, pero es que el otro gana más, la otra pesa menos, la otra tiene más seguidores, el otro tiene, siempre va a haber alguien que tenga más que tú en cualquier ámbito. Y en las redes siempre la gente pone lo mejor.
Exacto. Además, si le crees, Empezando por allí. si le crees a Pequeña las redes y acotación. crees que todo es un mundo maravilloso, güey. Entonces, hacer ese trabajo de autoestima que me permita fortalecer el verdadero sentido de valía que yo tengo más allá de mis resultados y luego como consecuencia esa sensación de saberme merecedora de buenas personas, de buenas relaciones, De un buen sueldo. de un buen sueldo, de un buen cargo, de todo eso bueno que la vida tiene dispuesto para mí. Entonces yo dejo de sabotearlo y empiezo más bien a trabajar por ello. Sabes que hay una frase, y te lo digo también a título personal, así como tú grandiosamente compartes tus experiencias. Yo digo muchísimo la frase, ay, no, es que me da pena. La gente jura que yo soy súper extrovertida y que hablo con todo esto, pero cuando apagan la cámara, para yo poderme dirigir a otra persona o algo, ay, no, es que me da pena, es que me da pena. Y dejo pasar oportunidades y dejo pasar cosas, porque es que de verdad me da pena. Yo creo que ese es uno de los bloques del autosaboteo. Y en estos días le decía a mi mamá, mami, yo creo que te hice tanto caso como Virgo, al fin de usted no pida nada cuando llegue a una casa, que eso también lo decías en una conferencia, no toque nada, tranquilito, que me he dado cuenta que me he comportado así miles de veces y ya lo pasé como un autosaboteo, Carla, y lo tengo consciente. Entonces la diferencia o el paso siguiente es, o sea, me da pena, aún con todo y pena, hacer Me esto, atrevo. ¿no? Es eso, Claro. es atrevernos, porque sí, hay tantos condicionamientos que vienen de nuestra familia. Sí. Por supuesto, nuestros padres lo hicieron lo mejor que no, podían, excelente. como ellos sabían. Excelente, sí. Yo tengo, eso es lo que yo llamo el síndrome de la niña buena. Yo fui niña buena, Yo pero la también. mejor portada. Ajá. Pero en ese trabajo de autoestima empiezo a mirar qué quiero yo. Y hay veces donde esto que yo quiero no es a lo mejor lo que esperan los demás. Entonces, ese acto de honestidad y valentía, tú hablaste hace un rato de la zona de confort, que a mí no me gusta, a mí, o sea, cómoda no es No, no es conocida, cómoda, pero sí. la hemos llamado de esa manera. Pero a veces en esa zona hay gente que está siendo abusada, hay gente que está siendo maltratada. Es solo porque es lo conocido y lo conocido te hace sentir de alguna manera salvo, aunque no sea un buen lugar. Puede ser una zona en la que ni siquiera estamos felices. No hay Absolutamente. felicidad, soy completamente infeliz, pero vuelve otra vez la frase, esto es lo que hay, Así es, así es. esto es lo que hay. Yo creo que nosotros como seres humanos venimos a vivir una vida espléndida, que es importante hacer, eso no va a venir de gratis, ¿no? Sí hay que hacer un trabajo personal, pero tenemos que atrevernos, salir de esos espacios. Qué bonito, Meredith, este ejemplo que das y que lo compartes con todo tu público, ¿no? De darnos cuenta, primero, que todos somos humanos, que todos tenemos desafíos, pero el tema no es el quedarte en el desafío, sino el tema es cómo lo trasciendo, porque en la medida en que yo soy capaz de trascender esos desafíos, también le estoy enseñando a mis seguidores, a la gente que me conoce, que es posible. Entonces sí, ok, me doy cuenta de que hay algo en mí, esto no está funcionando, esto no me gusta, esto, a veces yo digo, esto no se parece a la versión de Carla que yo quiero que sea la próxima versión, ¿no? La 2.0, 4.0, Lo que la ustedes sea. quieran. Exacto. Entonces me comprometo conmigo y no es cómodo, eso es importante que la gente lo sepa, así como en tu caso no va a ser cómodo sentir la penita que te da pedir algo, Bueno, pero con todo y se ello. sale de esa zona que de confort no tiene nada. Exactamente. Carla, fíjate algo. Frases que podemos utilizar cuando nos hablemos a nosotros en primera y segunda persona. Yo, Meredith, o tú, Meredith. Si tú te llamas Pedro, yo, Pedro, tú, Pedro. Frases que sean potenciadoras, la frase positiva, entendiendo que cada quien puede hacerlo de forma personal, pero un ejemplo. Y que cada quien tiene su historia, ¿no? Por supuesto vamos a hablar algunas generalidades, pero es importante a veces conocer la historia de la persona para saber de dónde está viniendo esa frase. Pero yo que trabajo con renacimiento, digamos, los pensamientos más poderosos son: yo sí puedo, yo soy capaz, yo soy importante, yo soy inocente.
yo soy valiosa, yo soy valioso. Esas son las frases con las que tenemos que trabajar. A veces hay algunas cosas más que ajustar, ¿no? Pero esos pensamientos son potentísimos. Yo soy bella, hay mucha gente que tiene un tema con la parte yo soy física. sana. Exactamente. Entonces, hay esos pensamientos 5 básicos son fundamentales. Retomando un poco para que antes de terminar, las personas que están con nosotros, yo sé que siempre les embelesadas igual que yo, escuchándote, puedan tenerlo claro. Pongo 6, 7, 10 veces la alarma y digo qué estaba sucediendo hace unos segundos, en qué estaba pensando. Tenía ansiedad, ¿ok? Tenía ansiedad. Otros momentos, tenía miedo, saco eso, me miro al espejo, yo estoy seguro, yo soy capaz. Tú, Meredith, eres capaz. Tú, Meredith, estás segura. Respiro y lo repito todas esas veces. ¿Es así el ejercicio? Sí, sí. Lo ideal es, primero puedes hacerlo 4 veces al día, no hace falta que sea más, 5 veces si quieres excederte un poquito. Y luego es importante prolongar este ejercicio. Para mí este ejercicio tiene una finalidad que se llama desarrollar el punto de conciencia u observador de ti. Entonces eso no ocurre en 2 días. Una vez que lo haces, entonces te es más fácil cambiar y saber cuál es la afirmación con la que necesito trabajar. Entonces repites esa afirmación y indudablemente eso te va a ayudar a que tú puedas ir cambiando esa mente saboteadora, como estábamos hablando, y que tus sensaciones, porque recordemos que primero es el pensamiento y luego es la emoción. La emoción es la consecuencia del pensamiento. Entonces mis emociones van a estar mucho más ligeras en la medida en que mis pensamientos sean más positivos y me empoderen más. Yo creo, para finalizar, a ver qué opinas y que nos compartas también tus redes, Carla, que una de las cosas del autosaboteo es que lo que vemos de nosotros y lo que creemos de nosotros no siempre es lo que ven los que están alrededor. La mayoría de las veces nosotros vemos el 95% o hasta el 100% mal y resulta que no siempre es lo que irradiamos a los demás. Eso es una de las cosas que debemos trabajar cuando tomamos conciencia quién eres realmente y de qué estás hecho. Sí, eso, digamos, como yo lo llamo, es mejorar tu autoimagen, porque la idea que tú tienes de ti con frecuencia es mucho más negativa, digamos, que lo que otras personas miran. Entonces, primero a veces es bonito incluso hacer una encuesta, esa gente querida para ti, cómo me ves, ¿no? Para poderte ver reflejado en esa imagen. Y luego ir cada vez más trabajando contigo y cómo tú te ves a ti mismo. ¿Por dónde te contactan? ¿Por dónde te leemos y te vemos? Claro que sí, mis redes, @Carla A. de Sánchez en todas las redes, y desde allí pueden ir a mi web, que hay un montón de artículos que le puedan ayudar. Gracias, gracias, gracias infinitas. Allí tienen todo ese material de calidad para salir de esa zona que no están de confort. A ustedes en casa, 1000 bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao.